El sol era un enemigo, un adversario silencioso que cada día libraba una batalla contra las persianas de mi apartamento, filtrando finas lanzas de luz que cortaban la penumbra y me recordaban el mundo que existía al otro lado, un mundo al que yo ya no pertenecía. Mi día comenzaba cuando el de los demás terminaba. El murmullo de la ciudad se transformaba, el rugido del tráfico se convertía en un susurro distante, y las voces se apagaban, dejando solo ecos perdidos en el asfalto. Yo era una criatura de esos ecos, un habitante del crepúsculo. Cada movimiento en mi pequeño refugio era una rutina calculada para evitar el contacto con la luz. Me movía por los pasillos como un fantasma en su propia vida, rozando muebles cubiertos por un fino velo de polvo, el testimonio del tiempo estancado. La comida sabía a ceniza, el agua no saciaba la sed, y el silencio era tan denso que podía sentirlo presionar contra mis tímpanos. Era el peso de las horas vacías, de los días no vividos. A veces me quedaba de pie junto a la ventana, sin atreverme a abrirla, escuchando las risas lejanas de la gente que volvía a casa, el sonido de las llaves en las cerraduras, el murmullo de vidas que seguían su curso. Me preguntaba cuándo se había detenido la mía, en qué punto exacto me había desviado del camino, para adentrarme en esta senda de sombras. Una noche, mientras el resplandor de la pantalla del ordenador era la única estrella en mi firmamento doméstico, un anuncio captó mi atención. Buscaban un vigilante nocturno para un antiguo complejo de almacenes en las afueras. El turno era de medianoche al amanecer, sin entrevistas a la luz del día, sin compañeros, sin más sonido que el del viento y el crujido de un edificio dormido. No era un trabajo, era un refugio. Una oportunidad para hacer oficial mi exilio, para darle un nombre y un propósito a mi huida. Era la oscuridad ofreciéndome un contrato. La noche de mi primer turno, el aire era frío y cortante. El edificio se alzaba frente a mí como una bestia dormida, una silueta recortada contra un cielo sin luna. Sus ventanas eran ojos ciegos que habían visto pasar décadas de abandono. Saqué la pesada llave de hierro del bolsillo. Su tacto helado era extrañamente reconfortante. Al introducirla en la cerradura, el sonido metálico rompió el silencio sepulcral, un sonido definitivo, como el de una puerta que se cierra para siempre. Giré la llave, empujé la imponente puerta de metal y un soplo de aire viciado y oscuro me recibió, arrastrándome hacia adentro, hacia el corazón de una negrura mucho más profunda que la de mi propio apartamento. Las primeras noches fueron una extensión de mi apartamento, un silencio más grande, una oscuridad más vasta. El eco de mis pasos en los pasillos interminables era el único diálogo que conocía, una conversación entre mis botas y el hormigón. Mi linterna era un pincel que dibujaba círculos fugaces de realidad sobre un lienzo de negrura. Descubrí un universo de objetos olvidados, montañas de cajas cubiertas por sábanas blancas como fantasmas dormidos, maquinaria oxidada que parecía el esqueleto de bestias prehistóricas. No sentía miedo, solo una extraña sensación de pertenencia. Este era mi reino. Un mausoleo silencioso donde yo era el único soberano. Me había acostumbrado al gemido del metal al contraerse por el frío, al susurro del viento colándose por las grietas. Eran la banda sonora de mi exilio, una melodía que me arrullaba en mi vigilia. Pero una noche, el cielo se rompió. La lluvia no caía, se arrojaba contra el edificio con una furia primitiva. El viento aullaba como un animal herido, y los truenos sacudían los cimientos del almacén. Y entonces, con un parpadeo agónico, la luz se fue. Las pocas bombillas de emergencia que salpicaban los pasillos se extinguieron, sumergiéndome en una oscuridad absoluta, una negrura tan densa y palpable que parecía sólida. El sonido familiar del edificio se convirtió en un estruendo caótico y amenazante. Por primera vez, no me sentía en un refugio, sino en una trampa. Un estrépito ensordecedor, un crujido de madera y metal torturado, resonó desde el ala oeste. Un sonido tan violento que se impuso sobre la tormenta. Era mi deber. La palabra resonó en mi cabeza con un peso desconocido. No era una opción, era una responsabilidad. Agarré con más fuerza la linterna. Su haz de luz ahora parecía un salvavidas diminuto en un océano de tinta. Avancé hacia el origen del ruido. Cada paso era un acto de voluntad contra el instinto de acurrucarme y desaparecer. El aire olía a ruit y a yeso mojado. Al doblar el último pasillo, la luz de mi linterna reveló el desastre.
Una sección del techo se había derrumbado, dejando un boquete por el que la tormenta se colaba con violencia. Maderas, escombros y un torrente de agua helada cubrían el suelo. Estaba a punto de dar media vuelta, de informar del daño y volver a mi puesto, cuando un movimiento casi imperceptible captó mi atención entre los restos. Enfoqué la luz. Allí, acurrucados bajo una viga rota, temblando de frío y miedo, había 2 pequeños ojos que brillaban en la oscuridad. Luego, otros 2. Una gata callejera y sus crías, empapados y aterrorizados. La madre me gruñó débilmente, intentando proteger a su camada con el último aliento de su fuerza. Y en ese instante, algo dentro de mí se resquebrajó. No vi a un animal, vi el reflejo de mi propia soledad, de mi propio miedo. Sin pensarlo, me quité la chaqueta, avancé lentamente y los cubrí con ella, creando una pequeña cueva de calor y seguridad en mitad del caos. Los llevé conmigo, sintiendo el leve peso de la vida temblando contra mi pecho. En una pequeña oficina abandonada, les improvisé un nido con trapos viejos y mi propia chaqueta. La madre, exhausta, empezó a lamer a sus crías mientras éstas buscaban torpemente su calor. Me quedé allí, observándolos bajo la única luz de mi linterna. El ruido de la tormenta parecía ahora lejano, un eco de otro mundo. Por primera vez en años, no estaba huyendo de nada, estaba protegiendo algo. Yo era su guardián, su faro en mitad de la tempestad. Mi propia oscuridad no importaba, porque en ese momento, para ellos, yo era la única luz. Fue entonces cuando lo oí. No era el viento, ni la lluvia, ni el suave murmullo de los animales. Era otro sonido, un golpe rítmico, suave pero deliberado, que venía de las profundidades del almacén, de un lugar mucho más allá del derrumbe. El golpeteo rítmico se convirtió en el nuevo latido del almacén, un pulso constante que me llamaba desde lo desconocido. Dejé a la pequeña familia felina en su refugio improvisado, su calor una promesa silenciosa, y me adentré en la negrura con un propósito que no nacía del deber, sino de una incipiente curiosidad. El sonido me guiaba, tirando de mí como un hilo invisible a través de laberintos de estanterías y maquinaria dormida. Me llevó hasta el sótano, a un pasillo que siempre había evitado, y al final a una pesada puerta de acero que no figuraba en mis rondas. El sonido venía de dentro, sordo pero insistente. Mis llaves no servían. Recordé un viejo tablero en la oficina principal, cubierto de polvo y llaves oxidadas sin etiqueta. Volví sobre mis pasos, con el corazón martillando un compás irregular contra el pulso metódico de la puerta. Probé una tras otra, una danza de metal contra metal, hasta que una giró con un quejido agónico. El sonido, ahora nítido y claro, me inundó. Dentro, bañado por la luz de una única bombilla de emergencia que la tormenta no había logrado apagar, un antiguo telar automático se movía con una precisión hipnótica, tejiendo un tapiz sin fin que se amontonaba en el suelo. Una fuga en el techo goteaba sobre una parte del mecanismo, provocando que cada cierto tiempo un hilo se rompiera, creando una imperfección en el vasto patrón. Era una máquina olvidada, atrapada en un bucle, creando algo hermoso pero herido. Las noches siguientes cambiaron. Mi ronda ya no era un paseo sin rumbo por el vacío, sino un viaje con destino. La gata y sus crías se convirtieron en mi primera parada. Les llevaba comida, no sobras, sino latas que compraba en la única tienda abierta 24 horas, sintiendo una extraña normalidad en el acto. Luego descendía al sótano. El telar se convirtió en mi enigma. Encontré manuales amarillentos en un archivador oxidado, diagramas de engranajes y poleas que estudiaba bajo la luz de mi linterna como si fueran mapas de un tesoro. Aprendí a tensar los hilos, a limpiar el aceite viejo, a entender el lenguaje de sus clics y susurros. Cada noche reparaba la pequeña imperfección causada por la gotera, realineando el hilo roto, sintiendo la tela bajo mis dedos, una creación continua en el corazón del abandono. No estaba huyendo de mi vida, estaba reconstruyendo otra, pieza a pieza, hilo a hilo, en el lugar más oscuro que había podido encontrar. La oscuridad ya no era un escondite, era mi taller. Una madrugada, mientras ajustaba una de las lanzaderas del telar, una luz pálida y anaranjada se derramó por un tragaluz que no había notado antes. Era el amanecer. Mi primer instinto fue retroceder, buscar la sombra, pero mis pies se quedaron anclados al suelo. Levanté la vista y observé cómo el rayo de sol cortaba la penumbra, iluminando millones de partículas de polvo que danzaban en el aire como estrellas diminutas. No sentí el ardor del enemigo, sino una calidez extraña, una caricia en la piel. El sol ya no era una lanza,
Era un pincel que pintaba de vida el aire estancado. Sonreí, una contracción muscular que sentía extraña y familiar a la vez. En ese preciso instante, el telar completó su ciclo. El patrón imperfecto terminó y con un sonido suave y limpio, comenzó uno nuevo, perfecto, impecable. Había arreglado la máquina, había arreglado algo. Un sentimiento de orgullo, puro y abrumador, me llenó el pecho. Y justo entonces, el eco de unos pasos pesados resonó en el pasillo de hormigón a mis espaldas, seguido de una voz grave que rompió el silencio de mi mundo. Una voz que no pertenecía a la noche. Me giré lentamente, con el corazón en la garganta, esperando el final de mi efímero reinado. Frente a mí no había un agente de seguridad ni un policía, sino un hombre mayor, de manos encallecidas y ojos que habían visto más amaneceres de los que yo había evitado. Llevaba un mono de trabajo desgastado y una mirada que no era de enfado, sino de una incredulidad casi reverencial. Sus ojos no miraban a mí, sino al telar, al tapiz perfecto que ahora crecía sin mácula en el suelo. Se acercó sin decir palabra, pasó los dedos por la tela recién tejida y luego levantó la vista hacia mí. Su voz, cuando volvió a hablar, no era grave por la autoridad, sino por la emoción. Dijo que aquella máquina llevaba 40 años en silencio, desde que su padre murió, que nadie había sabido ni querido devolverle la vida. No me preguntó qué hacía allí abajo, ni por qué había tocado lo que no debía. Simplemente me miró, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio descubrimiento. Vio a alguien que no había entrado a robar ni a destruir, sino a reparar. No perdí mi trabajo, gané uno nuevo. El señor Alarcón, el dueño, no necesitaba un vigilante que caminara entre fantasmas. Necesitaba un custodio, alguien que cuidara no solo de los muros, sino del alma del edificio. Me ofreció quedarme, aprender los secretos de cada máquina oxidada, devolver el pulso a ese corazón de metal y hormigón. Pero el trabajo ya no sería solo de noche. Acepté sin dudarlo. El primer día que me quedé después de mi turno, vi al amanecer a través del tragaluz no como una amenaza, sino como una promesa. Salí por la puerta principal, la misma que había cruzado como si entrara en una tumba, y sentí el sol en mi cara. No me quemó, era una caricia cálida, una bienvenida que llevaba años esperando. La ciudad despertaba a mi alrededor, y por primera vez yo no huía de ella, la miraba a los ojos. Mi apartamento dejó de ser una cueva, subí las persianas y la luz se derramó sobre el polvo, no para acusar mi abandono, sino para mostrarme el espacio que podía volver a llenar de vida. La gata y sus crías, a quienes llamé Sombra, Chispa y Alba, exploraron cada rincón, convirtiendo el silencio en un murmullo de juegos y ronroneos. El almacén se transformó de mausoleo a santuario, un lugar de propósito. Pasaba mis días limpiando, reparando, aprendiendo. El sonido de mis herramientas se unió al latido del telar, creando una nueva sinfonía, la sinfonía de la reconstrucción. Ya no era una criatura de los ecos, era una voz más en el coro de la vida. Comprendí que nunca se trató de escapar de la luz, se trataba de encontrar una razón para merecerla. La oscuridad no fue mi castigo, fue mi crisol. Me obligó a detenerme, a escuchar, a encontrar en el silencio más profundo la pieza que me faltaba. Tuve que perderme en la noche más absoluta para recordar cómo se siente el calor del sol. Aprendí que el miedo no vive en la oscuridad, sino en la ausencia de un propósito que nos guíe a través de ella. Y que a veces, para encontrar nuestro lugar en el mundo, para volver a caminar bajo el cielo abierto, primero debemos atrevernos a ser la única luz en el rincón más oscuro que llevamos dentro.